una charla de Function Relative Programming. Antes de empezar, un aviso, porque ayer ya me dieron un toque, que hay mucha polémica si lo que es programación reactiva, lo que es programación funcional reactiva y tal, ¿vale? Entonces, yo al principio vamos a explicar qué es lo que es programación funcional reactiva, lo que es la teoría, y luego lo veremos con una librería que no es programación funcional reactiva, pero es reactiva, pero se puede utilizar más o menos solamente siguiendo lo que es la teoría, sin salirte mucho. Bueno, yo soy Javier Onielfa, trabajo de ingeniero de software en Astelia, que cogen los datos de las antenas de telefonía y hacen big data y tal para decirle a las compañías de teléfono donde tienen huecos de cobertura y cosas de ese estilo para que mejoren la cobertura en el AVE y cosas así. ¿Vale? Bueno, antes de empezar, aquí un resumen de lo que vamos a ver, que es algo de programación funcional, la teoría de la programación funcional reactiva y luego ya arquitectura, ejemplos y tal, y problemas y ventajas y eso. Bueno, programación funcional. ¿Quién sabe lo básico de... Lo básico de, pues... bueno, lo explico y ya está. Acaba. A ver. En una transparencia y sin código voy a explicar programación funcional. Bueno. Básicamente la programación funcional es, pues, programar con funciones. ¿Vale? Entonces, una de las características importantes es que las funciones son ciudadanos de primera clase. Es decir, tú puedes pasarlas, devolverlas por otras funciones, pueden devolver funciones, puedes guardarlas en estructura de datos, en listas, en árboles, en lo que te dé la gana. ¿Vale? Las funciones, dependiendo del lenguaje, que te lo permita o no, tienden a ser puras. ¿Vale? Y pura significa que la evaluación, porque no es la ejecución, la evaluación de una función solamente depende de los valores de entrada. O sea, no tienes acceso ni a variables globales ni nada, solamente de los dos parámetros esta salida, ¿vale? Y eso te lleva al siguiente punto, que es el quasi-null reasoning, que significa que si una función para las mismas entradas siempre da el mismo resultado, independientemente de cuándo la evalúe, ¿vale? Significa que cuando yo vea, por ejemplo, si la suma de 1 y 1 siempre es 2, cuando yo me encuentre suma de 1 y 1, yo lo voy a poder sustituir por 2 o no. Puedo continuar, porque no va a cambiar cuando yo lo evalúe. O cuando yo vea un 2, lo puedo sustituir por suma de 1 y 1. ¿Vale? Y eso te permite razonar sobre las equivalencias de tu programa, etc. ¿Vale? Y luego, de esta forma lo que tú haces es programar como si estuvieras transformando datos. ¿Vale? Tú tienes datos de entrada, que se lo pasas a una función, esa función los transforma en otros datos y eso lo vas pasando en cadena. ¿Vale? Vale. Eso era lo básico para entender más o menos lo que voy a explicar ahora. Empecemos. Imaginemos que podríamos ver la programación como si estuviéramos transformando datos. Entonces, un programa básicamente tiene unos datos de entrada y genera unos datos de salida. Y ya está, nada más. ¿Vale? Entonces, algunos ejemplos de esto sería, por ejemplo, un servidor web pues recibe una petición HTTP y te genera una respuesta HTTP. Un algoritmo tiene un problema y genera una solución. O una página web que recibe un evento de la interfaz de usuario y genera un HTML que es el que tú vas a visualizar, ¿vale? Entonces, las aplicaciones reales no reciben solamente un trozo de datos, o sea, una pieza de datos y ya está, ¿vale? Sino que, ¿qué es lo que falta? Aquí lo que falta, la clave es el tiempo, ¿vale? Entonces, los datos en una aplicación real van cambiando con el tiempo. Conforme se va ejecutando, van pasando cosas nuevas. El usuario pincha aquí, o me llega algo por un socket, o me llega algo por HTTP, o la base de datos me ha dicho no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, normalmente se hacía esto, que es un infierno, que es... ¿cómo reacciono yo a que algo haya cambiado? ¿No? Pues simplemente, pues, cuando voy a ejecutar algo y le paso una función, que es una callback, ¿vale? Y básicamente es eso. Cuando pase esto, haces esta cosa. ¿Cuál es el problema? Cuando tú tienes que encadenar varias cosas seguidas. Entonces empiezas a tener
callbacks dentro de callbacks y tal. Entonces aparece lo que sé, el típico callback head. Que una solución es, bueno, pues a las funciones de callback las saco fuera con un nombre y tal, pero al final tiene lo mismo porque es una maraña que va hacia adentro. Luego vinieron también lo de las promesas, que luego lo veremos, que es la programación funcional reactiva, pero más simple, solamente con un valor, ¿vale? Entonces, vamos a ver otra forma de plantear cómo afrontamos el problema de tener datos que cambian con el tiempo. Entonces, ¿cuál es la formulación clásica de programación funcional reactiva? Esa la hizo Conal Elliott en el 98, en un paper que en el mundo de programación funcional es la base, porque es donde se definió, ¿vale? Que se llama Functional Reactive Animation, que al principio estaba centrada solamente en explicar, en resolver el problema de animaciones, ¿vale? De gráficos en 3D y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces definió dos elementos. Dijo, bueno, ahora necesitamos valores que cambien con el tiempo, ¿vale? Entonces vamos a integrar el tiempo dentro como si fuera un ciudadano de primera clase, que las variables que cambian con el tiempo no sean diferentes de otro tipo de variables. Entonces, aquí describió el primero es el behavior, ¿vale? Que es una función del tiempo. Eso lo veis aquí, que es así que rollo Haskell, pero bueno. El behavior sería una función que recibe un tiempo, que normalmente es un real, ¿vale? Y devuelve un valor, el que sea. Entonces, esto se utiliza para modelar variables que cambian con el tiempo de forma continua, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso se introdujo para modelar pues cosas de animaciones y física, de la velocidad, porque la velocidad es continua, depende del momento de que le preguntes tú qué velocidad tienes, pues cambia. O la gravedad, o la aceleración, o la posición, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué problema tiene esto? Bueno, otra ventaja que tiene es que es independiente de... O sea, esta definición es independiente de cuál es el rate, o sea, el sample rate con el que yo voy preguntando, ¿vale? Eso lo veremos en contraposición en el siguiente. Y luego, el problema que tiene es que no hay una implementación eficaz. Todo esto es semánticamente, o sea, no hay implementación eficaz de esto. Y te lleva a Space Leaks porque tú puedes tener esta función y conforme va pasando el programa tienes que almacenar todos los posibles valores que ha podido tener este comportamiento, porque en cualquier momento tú le puedes preguntar, oye, ¿cuál es el valor que tenías en el segundo 3? Que yo estoy en la hora 85. Y claro, tienes que haber guardado todo. Y eso al final generaba muchos problemas de Space Leaks, ¿vale? Luego, la otra cosa que definió es lo que se llama el event source, ¿vale? El event source básicamente es un string de tiempo y valor. No es una función que le dices en este momento qué ha pasado. Simplemente es como si fuera una lista, ¿vale? De valores, de pares, tiempo, valor, ¿vale? Esto no es continuo, es discreto, ¿vale? Y esto es perfecto para las aplicaciones que están orientadas a eventos, porque de la otra forma tú tendrías que estar preguntando todo el rato. En esta simplemente te aparecerá el evento cuando se da, y ya está, ¿vale? Entonces, la forma de ver esto, que es un poquito más complicado, es tú programas como si estuvieras en otra dimensión, ¿vale? En la que tú eres capaz de ver, eres capaz, no de ver, pero trabajas como si tuvieras todo el timeline, ¿vale? De todos los eventos, o de un evento en concreto, que va a pasar en tu aplicación. Es decir, tú tendrías un event source de clics, ¿vale? En un botón, y tú trabajas como si tuvieras todos los clics que va a dar el usuario durante toda la vida de tu aplicación, ¿vale? Aunque luego cuando se ejecute, obviamente no lo sabes porque depende de lo que haga el usuario, pero tú programas como si lo supieras, ¿vale? Entonces estás mirándolo desde fuera. Esto más poético lo dijo Tom Manhattan en Watchmen, ¿vale? Que dijo, este es un personaje que no haya visto para Watchmen, que es eso, que podía ver el tiempo desde fuera, que podía ver el pasado, el presente y el futuro. Ahí decía, no hay futuro, no hay pasado, el tiempo es simultáneo y es una joya estructurada, integralmente estructurada, que los humanos insisten en ver solamente una vista, cuando todo el diseño es visible, ¿vale? Entonces, esa sería más o menos la idea. Vale, entonces,
Un event source, por ejemplo, de keystrokes, que está un usuario escribiendo en el teclado, lo verías así. En el segundo 1 aprieta la C, luego en el segundo 3 aprieta la O, luego en el 4 la D, ¿vale? Y tú trabajarías con esta lista, como si tuvieras toda la lista de todas las keystrokes que va a pulsar, ¿vale? Entonces, un momento. Si semánticamente un event stream es una lista, ¿vale? Yo puedo usar funciones de una lista, ¿no? Entonces, el map, por ejemplo, es tan sencillo como esto. Arriba tengo el timeline de todos los keystrokes que va a haber en la aplicación, ¿no? Y entonces yo le aplico la función f, que es una función muy simple, que recibe un valor, ¿vale? Y devuelve en minúscula. Y entonces si yo hago ks.mapf, eso es otro timeline donde tengo todas las pulsaciones de teclado, pero en minúscula, ¿vale? Una de las cosas importantes es que la función que está transformando no sabe que está sobre event streams, no sabe que los valores cambian con el tiempo. Ella trabaja sobre valores y ya está, ¿vale? Lo que pasa es que cuando la utilizas con un map, esto es una cosa de programación funcional que se llama puntos, ¿vale? Es como si esa función la elevases y pudiese funcionar sobre event streams, ¿vale? Pero la función tú la defines como si estuviera sobre valores, ¿vale? Luego otra muy típica y muy usada es la de filter, pues es eso, básicamente. Que solamente vas a tener en el segundo event stream los eventos que tú creas que cumplen ese predicado, ¿vale? En este caso es que sean una O, ¿vale? Luego, este es otro, que ya no es de las listas en general, pero es parecido, que es, yo tengo dos streams y los quiero mergear, ¿vale? Entonces, básicamente, cualquier evento que se dé en el 1 y en el 2 me tiene que aparecer en el merge, en el mismo orden. O sea, el orden se tiene que cumplir. Es decir, el primer evento, o sea, un evento n tiene que estar en un tiempo anterior al siguiente evento. No se pueden cruzar, ¿vale? Esto digo semánticamente. Luego las implementaciones, luego hay algunas que se saltan algunas condiciones y tal para hacerlo más eficiente y tal. Luego el scan es el fold o el reduce, ¿vale? Que si, bueno, si habéis hecho programación funcional, pues lo conoceréis. Que básicamente lo que hace es, bueno, pues yo tengo una función que lo que hace es me recibe dos valores y los suma, ¿vale? Y el scan lo que hace es, bueno, yo le paso un valor inicial 0. Y cuando me ponga un evento, coja el 0 y el valor del evento y le aplico la función. Y eso me lo guardo. Y ese es el valor que yo emito. Un 1, 0 más 1, 1. Y el 1 me lo quedo. Ahora llega el siguiente, otro 1, y haces un plus, ¿vale? Y llega 1 más el 1 que tenía yo guardado, 2. Y me quedo con el 2. Y es como vas acumulando el estado, ¿vale? Vale, pues nada, hasta aquí, más o menos, si me habéis seguido y tal, es lo básico de la teoría y de cómo está planteado esto, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a programar algo. Vale, voy a utilizar una librería que se llama BaconJS, que no es programación funcional reactiva, es programación reactiva, bueno, si lo queremos llamar así, sí, es programación reactiva. La mayoría de este tipo de librerías que están implementadas en lenguajes de programaciones imperativos como Objective-C o .NET o Java o JavaScript y tal, son muy parecidas porque el lenguaje por debajo, como no es puro y ese tipo de cosas, pues las librerías son muy parecidas, o sea que son casi equivalentes, ¿vale? Luego hay otras librerías que sí que se acercan más a la teoría, pero ya están en otros lenguajes, como Haskell y ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, lo primero, bueno, pero ¿cómo creo yo un event stream? ¿Vale? Pues muy bonito, pero yo tengo que crearlo. Vale, pues Bacon nos provee de varias formas de hacerlo, muy sencillas. Desde un objeto jQuery tú le dices, pues mi objeto jQuery, a event stream y le pasas el evento que quieres escuchar, ¿vale? Y eso de ahí te da el timeline, representa todos los valores que se van a dar, todos los eventos de clic durante la vida de tu aplicación sobre ese objeto. También se puede hacer sobre promesas,
¿vale? Que antes he dicho que las promesas eran algo así parecido, porque al final las promesas es un event stream donde solo hay un evento, que es la contestación del IaaS en este caso, ¿vale? Entonces tú puedes crear un event stream a partir de una promesa y solamente tendrá un evento, ¿vale? Luego lo puedes hacer desde esto del DOM y luego puedes crear streams que son más, que ya no vienen de otros objetos ni nada. Pues el de once es porque te genera una vez hello y ya está, y acaba. Y luego el de interval es que cada un segundo, cada 1000 milisegundos lanza genera el evento tick, ¿vale? Luego pues se pueden crear, lo que pasa que aquí no lo he explicado y tal, pero se pueden crear event streams tuyos propios, pues tienen unas funciones de generar, pues genera un valor, o he recibido no sé qué y ahora tengo que actuar, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la arquitectura normal, o sea, típica de cómo hay que pensar en esto, ¿vale? Teniendo en cuenta un poco los principios de la programación funcional, ¿vale? Entonces, en la parte izquierda tú tendrías los event stream, que es la entrada de tu programa, ¿vale? Esto, si lo queréis, se puede ver como un sistema nervioso, ¿no? Tú tendrías los eventos, si te pican o te pegan o lo que sea, ¿vale? Y esa señal que llega, tú la mergeas o la filtras, la divides o lo que quieras, la transformas con funciones que no tienen que ser porque el lenguaje de programación te lo permite, pero deberían de ser puras. Es decir, en estas transformaciones no tienen que haber efectos colaterales de escribir por pantalla, ni mirar variables globales, ni nada, tienen que ser funciones puras, que además son muy fáciles de testear, ¿vale? Y realizas transformaciones. Y en esas transformaciones generas un modelo, ¿vale? Y en esta parte de aquí, un modelo no es un modelo, es un modelo o sea, es un string de modelos, ¿vale? Entonces, cada vez que, por culpa de un evento, tu modelo cambie, se genera un modelo nuevo que vendrá por este string. Entonces ahí tienes a todos los que hacen efectos colaterales escuchando que el modelo ha cambiado. Entonces cuando el modelo ha cambiado, los efectos colaterales dicen, vale, pues si el modelo ha cambiado yo tengo que cambiar y mostrar esto por pantalla, yo tengo que hacer este sonido, yo tengo que hacer no sé qué, ¿vale? Entonces al final lo tienes eso, como si fuera un sistema nervioso. Te metes un evento y eso recorre, se transforma y llega hasta un efecto colateral, ¿vale? Lo bueno de esta arquitectura es que los efectos colaterales, que es lo más, dijéramos, difícil de testear en comparación con las funciones puras, que es bastante sencillo, ¿vale? Las tienes confinadas en una parte de tu aplicación. Lo demás es totalmente puro, dijéramos, ¿vale? Entonces, a ver, un ejemplo. Este es el ejemplo típico, el hola mundo que hay en todas estas librerías, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la arquitectura? Bueno, pues yo tendría dos... Bueno, espérate que no he explicado lo que hace, pero... Le das a up y suma, le das a down y resta. Uno que está durmiendo... Bueno. Tendrías dos streams, que sería he pulsado el up y he pulsado el down, ¿vale? Se transformarían, ¿por qué? Porque cuando tú haces el A7 stream, lo que te devuelve es el objeto evento de JavaScript, ¿vale? Pero normalmente cuando se trabaja con esto, o sea, se le llaman event stream, pero a mí me gusta pensar más que son value stream, ¿vale? Son valores, no son eventos, no son... O sea, la idea es trabajar con valores, no pasando eventos por los streams, sino que por aquí pasarías un 1 o un texto o lo que sea, no pasarías el objeto con el quién te ha llamado y todo ese tipo de cosas que llevan dentro de los eventos, ¿vale? Entonces se transforman, se mergean y luego hay un efecto colateral que es actualizo el div, ¿vale? Pero toda esta parte de aquí es pura, ¿vale? Entonces vamos a ver el código, que es muy sencillo. Entonces simplemente la parte de arriba dices, bueno, pues el objeto de jQuery app button como un event stream, dame todos los clics que van a pasar en mi aplicación, en ese botón. Y lo mismo con el down, ¿vale? Y entonces aquí viene la parte de la transformación y tal. Digo, dámela, y cada vez que hay un evento, me lo mapeas, ¿vale? Es decir, coges ese evento y en el otro string, que será el de .map, me devuelves un 1, siempre, ¿vale? Y me da igual lo que venga en el evento ni nada. Siempre quiero un 1, ¿vale? Y luego eso lo mergeo
con otro que es equivalente, que es cuando le des a down, me lo mapeas pero a -1. ¿Vale? Entonces, hasta la parte del merge, tú lo que tienes es un string que tiene 1, 1, -1, 1, -1, 1, ¿vale? Y luego haces un scan y dices, empiezas en 0 y empiezas a acumular, ¿vale? Igual que es el de la suma que hemos explicado antes. Entonces, 0, me llega un 1, 1, me llega un 1, 2, me llega un -1, 1, ¿vale? Y así va sumando y restando. Y luego tiene, esto es específico de Bacon.js, pero bueno, luego veremos otro ejemplo, que es, vale, lo otro son transformaciones, pero ahora esto es como si fuera un nodo final, en el que yo recibo un valor, hago un efecto colateral, yo no devuelvo nada, ni paso para adelante, y hasta aquí se acaba el stream, hasta donde estoy yo, ¿no? Entonces esto es lo que haces, bueno, en el counter, cada vez que hay un valor, me asignas el valor que tengas en el objeto result de jQuery a la propiedad text, ¿vale? Entonces esto, a ver, si lo vemos, es muy sencillo, pues así, la hostia, bueno. Otro que ya es bastante más interesante, ¿vale? Imaginemos que tenemos un formulario, el formulario tiene unas condiciones para que se habilite el botón de submit, ¿vale? Entonces el texto de nombre tiene que tener más de 3 caracteres y el valor mínimo, que no sé, lo que sea, tiene que ser menor que el valor máximo, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la arquitectura de esta? Pues muy parecido, ¿vale? Tendríamos los 3 streams de cuando yo estoy pulsando, ¿vale? En el nombre o en el max o en el min, eso se mergea a un modelo, que ahora veremos la sintaxis, que está muy bien, porque lo que hace, bueno, ahora lo explicaré. Y luego, eso es un string de modelos, que es un objeto plano que solamente tiene los tres, pues pone JA, pone 100 y pone 200, ¿vale? Eso pasa por un filter que tiene una función que lo único que hace es recibe un modelo y te dice, este es válido, este no es válido, ¿vale? Entonces te filtra los modelos. Y entonces, cuando el modelo sea válido o no sea válido, que el filter te lo dirá. Entonces puedes deshabilitar el submit y mostrar el mensaje de error, ¿vale? Correcto. Vale. Entonces, un poco de código, no lo he puesto todo, pero bueno. Básicamente, el de arriba tiene un par de cosillas, pero bueno, básicamente te vas al objeto name, o sea, al elemento name, creas el event string de los key up, haces el map para sacar el valor, porque yo no quiero el evento, ¿vale? Dentro del evento. El skip duplicates es porque, como es un key up, tú puedes, por ejemplo, darle a la flecha de arriba y no cambia el valor, ¿vale? Pero sí que se lanza el evento, pero yo no quiero, como no cambia el valor, que es lo de dentro, no me genera otro evento con el mismo valor, ¿vale? Entonces se lo salta, porque yo no quiero recalcular el modelo otra vez, porque sé que no ha cambiado, ¿vale? Vale, lo del toProperty es, pues hay una cosa en Bacon.js que se llama las propiedades. Están los event streams, y las propiedades básicamente son event streams, pero que se quedan con el último valor que tienen, ¿vale? O sea, tú le puedes preguntar a un event stream, ¿cuál fue tu último valor? A una propiedad, y te lo dice, ¿vale? Entonces, lo que hago es, como al principio no hay ningún key up, tengo que generar el primer evento, que es el modelo, es el como está ahora, ¿vale? Entonces le digo, bueno, pues con el valor que tienes inicialmente, tu property, ¿vale? Y este es el valor inicial que tú tienes, y lo genera como el primero, que en este caso está vacío, ¿vale? Y luego, el de min es igual, pero tienen una peculiaridad, que es que lo tienes que pasear porque te devuelve un entero, o sea, te devuelve un texto y lo tienes que pasar a entero. Me volví loco, porque claro, hacía la comparación de textos y... Uf. Bueno. Esto es una cosa que tiene Bacon, que está muy bien, y es que tú le dices, bueno, yo te doy 3 strings, ¿vale? Y cada vez que cambio uno, me generas un objeto con estas 3 propiedades y con el valor que haya generado ese string. Entonces, si cambia el nombre, me genera, el model string me genera un objeto que tiene name con el nombre nuevo, y el min y el max sigue siendo el mismo. Entonces, de esta forma fácil, tú mergeas todos los strings al modelo que tú quieres, ¿vale? Y va generando objetos de ese tipo. En forma muy sencilla, ¿vale? Y luego, los efectos colaterales es... Bueno, aquí me salta la parte del filtrado y tal, pero básicamente era un filter. Bueno, no era un filter, me equivoco. En el modelo hay una propiedad que es valid, ¿vale? Pero bueno.
cuando me llega el stream de que ya está evaluado, yo le digo, bueno, dame los que sean válidos o los que no sean válidos, y eso se lo asigna al disable, ¿vale? Y también tiene, dentro del modelo, también tenía el mensaje de error, y eso se lo asignaba al texto. Cada vez que cambia el modelo, vale, esto lo podemos ver aquí. Vale. Entonces el nombre tiene que ser mayor que 3, pues escribes Javi y ya se habilita. Pero claro, es menor o igual, por eso sí que me funciona, ¿vale? Pues aquí pongo un 100, ya no vale. Si pongo aquí un 10, tampoco. Y un 100 sí. Y un 1000, pues también. ¿Vale? Vale. Otro ejemplo. Ay, epa, aquí. Este es para ver que se pueden pintar cosas y tal, de forma así reactiva. Vale, a la izquierda tenemos como la definición de lo que vamos a pintar a la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué figura quiero? ¿Por qué un círculo, un no sé qué, tal, ¿vale? Y el tamaño y el color, ¿vale? Entonces, básicamente es lo mismo. La estructura esta sí que es muy parecida. Tengo un string de cada uno de los controles, cuando van cambiando lo mergeo a un modelo, lo transformo, ¿vale? Y luego ya eso me llega al final y lo pinto, ¿vale? Vale, bueno, aquí es básicamente lo mismo, lo que pasa es que tengo lo de transform color porque me llegaba red y lo tenía que transformar al código, al RGB, ¿vale? Esto es lo mismo, es el model stream exactamente igual, ¿vale? Y esto es una cosa que quería enseñar, que es lo que hemos visto antes de la sign. Por debajo lo que hace es esto, es cuando hay on value, que es cuando hay un valor en el model stream, entonces haces esto, ¿vale? Y haces esto como objeto colateral y ya no sigue el stream, ¿vale? Entonces es, cuando en el model stream me venga un modelo nuevo, tú coges el modelo y se lo pasas a una función que lo que hace es, coge el contexto del canvas, coge el modelo y ya sabe cómo lo tiene que pintar, ¿vale? Vale, entonces esto, pues lo mismo. ¿Ves? Aquí tengo pues, un círculo, un cuadrado, un triángulo. Le puedes cambiar el tamaño, hacerlo más grande, así, tal. O cambiarle el color. Bueno, de hecho muy pequeño, ¿no? Vale. Ahora vamos a ver uno ya más complicado. ¿Qué es? Claro, esto funciona en JavaScript y lo que he enseñado hasta ahora era en el navegador, pero claro, si funciona en JavaScript puede funcionar en Node, ¿vale? Entonces, este ejemplo de aquí lo que hace es, he hecho una parte, pequeño servidor, ¿vale? En Node, que lo que hace es me genera aleatoriamente tweets, en una posición, en la que sea, con el mismo texto y tal, ¿vale? Eso lo escribe en un WebSocket. Entonces, en la parte del cliente, cada vez que hay en el socket aparece un tweet nuevo, ¿vale? Lo que hace es, primero lo filtra para saber si está por encima, o sea, al norte o al sur de Valencia, ¿vale? Lo transforma, porque le mete al final del tweet si una N o una S, sabiendo si es esto, lo vuelve a mergear otra vez al mismo stream, ¿vale? Y luego ya va a los efectos colaterales y lo que hace es, te crea un marker nuevo y te aparece en la parte de la derecha. Esto en tiempo real y va reaccionando conforme el servidor va puseando al cliente, ¿vale? Entonces, en el servidor es muy sencillo, me ha creado una conexión, creo el tweet stream y lo envío por el socket y ya está, ¿vale? Entonces, esta es la función que yo tengo para generar tweets aleatorios, ¿vale? Que me genera un objeto con esa posición y el texto, ¿vale? Y luego esto lo he mezclado un poco para que veas que también se puede poner con o sea, que es un evento normal, que no es un stream, el de la conexión, ¿vale? Entonces, cuando se crea una conexión, entonces haces esto, ¿vale? Y creas con Bacon un stream de que cada segundo me genere un objeto vacío, porque me da igual, yo lo único que quiero es que me avise, ha pasado un segundo, ha pasado un segundo. Cada vez que pase un segundo eso lo mapeo, entre comillas, y genero un random tweet, ¿vale? Entonces eso me genera un valor, un tweet. Y cada vez que genera un tweet, esto lo escucha y dice, bueno, pues lo emito por el socket tweet, ¿vale? Y que el cliente me estará escuchando. Esta es la parte del servidor, y ya está, ¿vale? Si en vez de ser el random tweet te conectas a la API de streaming de Twitter,
Sería así sencillo. Lo recibo, si quiero lo transformo lo que sea, y se lo paso al cliente. ¿Vale? Esta es la parte del cliente, que es lo que está explicando. Tienes el stream de tweets, luego filtras si está por el norte o por el sur, los transformas, los mergeas y luego ya escribes y pones el marker en el mapa. ¿Vale? Entonces, esta es la parte del cliente, que lo único que hace es, bueno, voy a leer del socket cada vez que se dé el evento de tweet, yo voy a tener ahí todo, o sea, tengo el event stream de todos los tweets que se van a dar en mi aplicación. Entonces, el north stream es, bueno, pues lo filtro y lo mapeo para que tenga el texto que yo quiero. Luego, lo mismo con el sur, ¿vale? Luego, en el final stream lo que hago es mergear los dos y simplemente tengo todos los tweets otra vez y cada vez que hay un valor, pongo el marker y escribo el tweet. ¿Vale? Espera. Bueno, y esto, que espero que funcione. Bueno, ya tengo aquí el node corriendo, ¿vale? Y esto, a ver, por favor, vaya, así, correcto. ¿Vale? Van apareciendo conforme va el servidor. ¿Veis que aparece cada segundo? Conforme va el servidor metiendo por el socket, van apareciendo. Y veis que pone SN y tal, ¿vale? Es muy feo y tal, pero lo hice rapidito. Vale. Bueno. A ver, recapitulando todo lo que hemos visto, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de programar así? Bueno, te permite definir tu aplicación que depende del tiempo, depende de valores, o sea, que depende de valores que dependen del tiempo, ¿vale? De una forma declarativa. Porque tú no estás diciendo lo que tiene que hacer, estás diciendo cómo tiene que transformar los datos que le vienen, ¿vale? Luego, las variables, los valores, no, variables no, los valores que cambian con el tiempo son ciudadanos de primera clase. Un event stream al final es una variable que va cambiando con el tiempo. Pero tú te abstraes de eso y la utilizas como si fuera una variable normal y la puedes pasar, la puedes meter en listas, puedes hacer cualquier cosa con ella, ¿vale? Te permite programar en un estilo de programación que es, pues eso, transformación de datos con funciones que la mayoría son puras, ¿vale? Y no las de los efectos colaterales y tal, pero las tienes ahí apartadas. Ese es el siguiente punto, los efectos colaterales los tienes apartados, no apartados, pero sabes dónde están, ¿vale? Obviamente, como JavaScript es un lenguaje que no es funcional puro, tú dentro de un map, un filter, la función esa de transformación podrías poner ahí un console.log y cosas de ese estilo, pero no deberías de hacerlo si quieres hacerlo bien, ¿vale? Vale. ¿Cuáles son los problemas que tienen? Algunos de los problemas que puede tener esto. Bueno, ¿qué pasa si una transformación consume mucho tiempo? Porque yo le digo, bueno, recibo un tweet que está en el norte, ¿no? Y me he equivocado y he puesto una línea que calcula el Fibonacci de 300 millones y se queda ahí aquello transformando el tweet y... O, ¿qué pasa si el event stream que me llega, por ejemplo, en el socket, es más rápido de lo que yo puedo procesarlo, ¿vale? O, por ejemplo, el zip, que no lo he explicado, pero básicamente el zip lo que hace es, recibes un valor de un string, recibes otro y te genera un par con los dos valores. ¿Qué pasa si uno va muchísimo más rápido que el otro? Bueno, pues todo esto, porque hasta aquí no hemos hablado, ¿vale? Depende de la implementación, es decir, cómo está implementada la librería, ¿vale? Entonces, esto no es específico de Bacon.js, aunque ahí lo explico alguno, ¿vale? Pero hay varias filosofías de cómo implementar programación funcional, ¿vale? Una es la que se llama la pool base, que creo que actualmente no la usa casi nadie, pero está ahí porque el que inventó esto dijo que era la mejor forma y tal, y bueno, pues eso. Y básicamente es de bajo demanda. Es decir, tú tendrías, imaginaos que todos los gráficos que he mostrado es como un grafo, ¿no? Entonces, lo que haces es, cada cierto tiempo le dices, oye, ha cambiado, ha habido un clic, ha habido un no sé qué, ha habido no sé cuántos, sí, ha habido no sé cuántos clics, ha cambiado esto, tal. Vale, pues recalculo otra vez todo mi grafo, ¿vale? No te esperas a que haya un clic y entonces recalculas, sino que cada cierto tiempo vas recalculando. Claro, eso está muy bien
si quieres hacer animaciones, por ejemplo, porque como es continuo, sabes que siempre que vas a preguntar, teóricamente, los valores van a cambiar, ¿vale? Pero en una interfaz de usuario, si el usuario no hace nada, estás ahí, ha cambiado, y estás recalculando y estás gastando recursos sin servir para nada, ¿no? Vale, y luego el pushbase, que es el que normalmente se utiliza, en el que está basado Beacon.js, es que por debajo lo que hace es eso, es eventos normales, ¿vale? Recibe un evento, sabe quiénes son los que están escuchando, como si fuera el patrón, es el patrón server, ¿vale? Y le dice, bueno, pues esto ha cambiado, esto no sé qué, ¿vale? Y se va propagando, y solamente se calcula cuando hay un evento, o sea, cuando algo ha cambiado de verdad, ¿vale? Luego una cosa que parece sencilla, o sea, lógica, que es si los streams son infinitos o finitos. Es decir, en Beacon.js los streams son finitos. Tú puedes decir, ya está, este stream se ha acabado. Aquí no va a pasar nunca nada más, ¿vale? Que es lo lógico, yo empiezo a escuchar esto y ya ha acabado, ¿no? Pero hay otras implementaciones que se acercan más a la programación funcional, ¿vale? Por ejemplo, ¿conocéis Elm? Con la mano levantada, los que hay algunos que hacen así, vale. Bueno, Elm es un lenguaje de programación que es parecido a Haskell, que compila JavaScript, que está hecho para interfaces de usuarios, sobre todo lo utilizan en Prezi, ¿vale? Y ahí los strings son infinitos. Es decir, o sea, no puedes decir este string ha parado. O sea, tú no puedes decir el string de la posición del ratón. Se ha acabado, o sea, es como si dijeras, el ratón ya no existe. No puede ser, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no puedes decir que acaba, si no hay nadie escuchando, ¿qué haces? Sigues haciendo transformaciones. Imagina que tú tienes el de si es el norte, ¿no? Y no hay nadie escuchando el es el norte. Y tú estás ahí transformando y calculando a ver si es el norte o no. ¿Vale? Eso es lo que se llama hot and call. ¿Vale? Que las hot son las que, creo que eran, las hot son las que sí que siguen generando valores, y las call no, las call paran. ¿Vale? Creo que eran así, no me acuerdo, siempre me lío. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis librerías que para cada uno de los lenguajes, para que vayáis. La verdad es que yo no, de Ruby, Python y tal, eso no los he probado, pero bueno, he buscado y esas son las que me han salido. ¿Vale? Él lo puede entre comillas porque no es una librería, pero es de JavaScript, ¿vale? Es un lenguaje aparte. ¿Vale? Luego, ¿qué más? Vale. Aquí he dejado algunas referencias y tal. Sobre todo, donde más me he basado son los primeros. Si queréis saber lo que es programación funcional, reactiva, teórica y tal, los primeros papers, que son de hace 20 años, pero bueno, ahí están. Y luego estas charlas están muy bien, sobre todo la de Evan Zaplikiki, como se llame, que es el de Elm, que explica las diferentes formas de programación funcional reactiva que hay, implementaciones, la de Elm, algunas de Haskell, las de Beacon.js y tal, ¿vale? Para que veáis las diferencias y cómo están implementados. Porque aquí básicamente yo he explicado la teoría, pero luego, claro, las implementaciones cada uno tiene sus problemillas, ¿sabes? ¿Qué pasa si llegan dos eventos a la vez? Y ese tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, gracias. No sé cuánto tiempo llevo. Y preguntas.